Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy Dueñas. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de protección para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Recordemos que Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Te invitamos a participar junto con ellos porque necesitan de tu apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes usando el mejor canal para este fin, por medio de una llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, a fin de que puedas brindar orientaciones, acompañamiento, retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto del proyecto y los retos que plantea cada área en cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos y profundizar los temas. La educación no puede parar. Tenemos que seguir aprendiendo. Antes de iniciar la sesión, no te olvides que debes tener en cuenta 3 indicaciones básicas para protegernos. 1. Lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. 2. Mantén el distanciamiento social, 1 metro de distancia entre persona a persona como mínimo. 3. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Sé que tú y tu familia ya lo saben y lo practican. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de esta sesión radial. Queridos estudiantes del quinto de secundaria, en la sesión anterior recordamos algunos de los momentos más importantes de nuestra historia como herencia cultural. Tenías como reto elaborar un mapa de tu región y señalar el patrimonio material e inmaterial. Para ello, usabas fuentes de información diversa y respondías a la pregunta: ¿qué relación tiene el pasado histórico con la herencia cultural de tu región? ¿Cómo te fue? Estoy segura que has realizado un buen trabajo, siempre con el apoyo de tus familiares, la orientación de tu profesor o profesora y la creatividad que tú tienes. Recuerda que debes enviar el trabajo terminado a tu profesor o profesora a través del medio acordado. Además, debes guardar en tu portafolio o cuaderno los trabajos que vas realizando en el área. Estas actividades son un insumo para elaborar el producto final. No lo olvides. Sé que es tu último año en el colegio
y la situación es diferente. Por eso debes esforzarte para concluir con éxito la secundaria. Tú puedes hacerlo. Todos confiamos en ti. Para iniciar la sesión de hoy, quiero presentarles un caso. Es posible que se parezca a tu historia o a la historia de algún amigo o familiar tuyo. Presta mucha atención. El regreso. Mariela tiene 16 años. Cursa el 5º grado de secundaria. Es la mayor de 3 hermanos. Cuando ella tenía 9 años, tuvo que salir de la comunidad donde vivía, pues su papá tenía que trasladarse a otro lugar por cuestiones de trabajo. Mariela dejó a sus amigos, se alejó de su tierra. Su papá le decía para consolarla cuando ella estaba triste: «Hija, es solo por un tiempo, regresaremos, te lo prometo». Y así fue. Luego de 7 años, regresó al pueblo que ella tanto quería. Había guardado en su memoria todos los lugares en los que jugaba y caminaba cuando era una niña, a sus amigos, abuelos, su escuela y la gente del pueblo que la despidió aquella tarde cuando dejó el lugar. Estaba tan emocionada de regresar y verlo todo de nuevo. Llegó de noche y lo primero que hizo al llegar fue contemplar su casa. Estaba como ella lo recordaba, incluso sus juguetes permanecían ahí. Al día siguiente, la abuela les preparó el desayuno que tanto les gustaba: humitas, papitas con queso y la deliciosa leche que la abuela preparaba. Mariela apresuraba todo, pues quería salir al pueblo y verlo nuevamente. Tal vez encontrarse con sus amigos. Grande fue su sorpresa cuando paseaba por el pueblo. Casi todo había cambiado. Ahora tenía pistas y veredas. Algunas casas seguían igual, pero algunas eran de construcción moderna, hasta de 3 pisos. El pampón, donde jugaba con sus amigos, ahora era un bello parque, con flores y una pileta en el centro. La posta, pequeña, con aquella enfermera tan buena que era amiga de todos los pobladores, ahora era un centro de salud, incluso con 2 médicos. Todos podían comunicarse con facilidad, todos tenían celulares. Ella recuerda que cuando era pequeña, solo podían comunicarse llamando por el teléfono desde el locutorio de la tienda de la señora Carmela. Caminando vio la iglesia y no había cambiado nada, todo permanecía igual. Pensó: ¿cómo algunas cosas han cambiado y otras permanecen igual? Siguió caminando y llegó al que ahora sería su colegio. ¡Wow!, pensó, no era como lo recordaba. Ahora era más grande, incluso tenía un pabellón de 2 pisos y estaba cercado. Ya de regreso a casa, ella le comenta a sus padres: «Estoy sorprendida, casi todo ha cambiado, ya no es como lo recordaba, pero todavía puedo ir a pasear por la orilla del río, respirar este aire puro y comer las delicias que prepara la abuela». ¿Qué cambios encontró Mariela en su comunidad? Esos cambios, ¿qué representan para la comunidad? ¿Por qué crees que en la comunidad de Mariela hay aspectos o elementos que permanecen? Durante la ausencia de Mariela, ¿las comunidades cercanas también habrán tenido esos cambios? ¿Qué piensas? Claro, seguro has identificado los cambios y los elementos que han permanecido y estarás reflexionando sobre por qué algunas cosas cambian y otras no. Con lo conversado hasta el momento, seguro ya estás imaginando de qué tratará nuestra sesión.
Sí, el título de nuestra sesión es Identificando los cambios y permanencias en nuestra historia que fortalecen nuestra identidad nacional. Y el propósito es: explica los cambios y permanencias en tu región o comunidad desde la intervención de los grupos sociales y/o personas. Queridos estudiantes del quinto de secundaria, en esta sesión trataremos sobre los cambios, permanencias y simultaneidades que se han dado en nuestra historia nacional y regional, y cómo estos cambios, permanencias y simultaneidades nos ayudan desde su conocimiento y comprensión a afirmar nuestra identidad y sentido de pertenencia. Para ello, necesitaremos entender qué son cambios, permanencias y simultaneidades en el desarrollo del proceso histórico. ¿A qué llamamos cambios, permanencias y simultaneidades? Cuando hablamos de cambios y permanencias en el proceso histórico, tenemos que comprender que ambos están presentes en todo proceso histórico social. Cuando estudiamos la historia de nuestra localidad, señalamos los aspectos de cambio, de crecimiento urbano o de transformación del paisaje, pero también hemos de indicar los elementos que permanecen, sea en la estructura urbana o en los campos, en las calles o en las evidencias en forma de monumentos, de tradiciones, de recuerdos o de otros elementos que configuran el patrimonio cultural e histórico. Como hemos visto en el caso de Mariela, descubre después de algunos años cambios en su comunidad, como las calles, pistas, parques, casas, colegio. Sin embargo, ella también encuentra algunos aspectos de su entorno que permanecen sin mayores cambios o modificaciones: la iglesia, la comida, las costumbres, los paisajes. Estos cambios y permanencias no necesariamente son de la misma intensidad y en las mismas condiciones y en el mismo momento en todos los lugares. Es decir, lo que sucede en una ciudad, localidad, región o país no necesariamente sucede o afecta de la misma manera en otra localidad, región o país, por más cercana o lejana que esté en ese mismo tiempo. A eso le llamamos simultaneidades. Bien, ¿qué cambios y permanencias puedes identificar en nuestro proceso histórico que ha fortalecido nuestra identidad como nación? Queridos estudiantes, para responder a esta pregunta, como todo historiador y como un peruano que ama su patria, tenemos que revisar diversas fuentes para tener un panorama más amplio. Les presento algunos aspectos resaltantes de los cambios que se han dado en nuestro proceso histórico. Obviamente, luego de leer algunas fuentes como artículos periodísticos, libros, entre otras fuentes de información. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, las expresiones culturales han pasado por un periodo de cambios y permanencias a través de la música, gastronomía, costumbres, tecnología. Estos cambios y permanencias que iremos identificando han permitido fortalecer nuestra identidad y sentido de pertenencia. Por ejemplo, en la música. Hace varios años la música folclórica solo se quedaba en las regiones y lugares a los que correspondía. Las migraciones internas lograron introducirla en diferentes escenarios sociales. Ahora esta música se escucha en todas partes y en todas las esferas sociales. Es así que tenemos nuevas estrellas del folclore como Dina Paucar, Sonia Morales, William Luna, Antología. Otro cambio importante en la música es la cumbia, con rasgos más modernos, pero con letras y canciones del pasado.
Tenemos el Grupo 5, Corazón Serrano, Hermanos de Aipén, etc. Lo mismo sucede en el rock, reggaetón y demás estilos que seguramente tú conoces. Otro ejemplo claro de cambios lo podemos apreciar en la gastronomía. Hasta fines del siglo XX, la gastronomía no ocupó un lugar preponderante en el imaginario nacional. Recién con la llegada del siglo XXI, surgió en el país un interés por redescubrir nuestras tradiciones culinarias, así como revalorar su proceso histórico de formación. Este nuevo despertar o boom de la cocina peruana fue además impulsada por una nueva generación de chefs que lograron combinar nuestra tradición gastronómica con la cocina internacional y revalorar nuestros productos tradicionales por su alto valor nutritivo. Así, nuestra cocina peruana ha logrado posesionarse entre las mejores del mundo y se ha convertido en un ícono de orgullo nacional. El turismo es otro ejemplo claro de dinamización. Desde la valoración de la cultura, la historia y el patrimonio tangible e intangible del país, el turismo ha experimentado una vertiginosa evolución durante los últimos años, especialmente debido a una mentalidad más abierta. Tecnologías como el Internet y sus consecuentes redes sociales o nuevos comportamientos y gustos han logrado hacer que nuestro país sea uno de los mejores destinos, los más atractivos del mundo, a pesar de la falta de infraestructura turística que puede atraer a mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Un aspecto importante que seguro tú has vivido o algún familiar tuyo tiene que ver con las emigraciones que se han dado al interior del país. Estas han ido configurando y transformando las ciudades con cambios en la ocupación del territorio, el empleo y subempleo, la creación de pueblos jóvenes, construcciones de viviendas que hoy aparecen en las ciudades como los grandes condominios de gran altura. Estos son algunos de los cambios que se han dado en el contexto nacional en estas últimas décadas. ¿Por qué se producen estos cambios y permanencias? ¿Qué rol juegan los grupos sociales y tú, como un ciudadano activo, en estos cambios y permanencias? ¿De qué manera estos cambios y permanencias influyen o contribuyen al fortalecimiento y construcción de la identidad y sentido de pertenencia? Muy bien, es correcto. Podemos identificar rápidamente los cambios que se han presentado en la música, en la gastronomía, turismo y las emigraciones. Los aspectos que permanecen no están tan visibles, sin embargo, existen porque los cambios y permanencias en el proceso histórico siempre están vinculados. Por ejemplo, en la música permanecen algunos instrumentos musicales, las letras de algunas canciones, pero para comprender cómo se producen estos cambios y permanencias, además de las experiencias que puedes haber vivido, recuerda que tienes que acudir a fuentes diversas, a comprender y analizar de manera adecuada cómo y por qué se dan estos cambios y permanencias y de qué manera influyen en nuestro sentido de pertenencia y en nuestra identidad. ¿Quién podría contarnos qué ha cambiado, cómo ha cambiado y qué aspectos permanecen en tu comunidad después de 50 años? Claro, un familiar o una persona mayor que ha visto todo ese proceso es una valiosa fuente de información oral. ¿Y cómo puedes contrastar esa información? ¿Con qué fuentes la contrastarías?
Sí, muy bien. Un plano de la época, fotos de la época, nos podrían también dar información sobre lo que cambió o no en tu comunidad. En conclusión, debes tener presente que fortalecemos nuestra identidad en la medida que identificamos nuestros procesos históricos, nuestra herencia cultural, material e inmaterial, y sentir que somos parte de una comunidad determinada. Conocer nuestro pasado nos hace entender nuestro presente y construir un futuro con una participación activa como ciudadano orgulloso de su región. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Sí, tenemos que aprender reflexionando, analizando, acudiendo a fuentes de información diversa para contrastar información, comprender e interpretarla. Muy bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe ¿por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy? ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes del 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos un reto. Escucha con atención la siguiente actividad. Elabora 3 croquis de tu comunidad. Primer croquis. Tu comunidad con los diferentes aspectos sociales, urbanos y culturales de la década de los 80. Segundo croquis. Tu comunidad con los diferentes aspectos sociales urbanos del año 2000. Tercer croquis. Tu comunidad con los diferentes aspectos sociales urbanos de hoy. Al final, redacta un texto corto respondiendo a esta pregunta. ¿De qué manera estos cambios y permanencias influyen o contribuyen al fortalecimiento y construcción de la identidad y sentido de pertenencia? Usa toda tu creatividad. Te doy un ejemplo. Si en un primer croquis no dibujas ninguna red de postes, significará que no había energía eléctrica. Seguro que en el segundo o tercer croquis ya podemos ver esas redes. Otro ejemplo, es posible que en el primer croquis puedas señalar un espacio baldío o un terral, y en el segundo o tercer croquis en ese lugar haya un parque o un campo deportivo. No te olvides que es importante señalar las fuentes de las que has obtenido información, la persona que te proporcionó la información, el plano al cual tuviste acceso, un libro de historia de tu comunidad, fotografías y quién te las proporcionó u otras fuentes a las cuales acudiste para realizar esta tarea. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante de 5º año, usa el mejor canal para este fin con llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico. Recuerda que puedes aclarar concepto con ellos, profundizar los temas, acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindarles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.
Gobierno del Perú. El Perú primero.